Acabamos de completar el domingo pasado, nuestra serie Una Vida Generosa. ¿Cuántos estuvieron aquí para la mayoría de esos mensajes? Qué bueno. ¿Qué les pareció la serie? ¿Bien? Amén. Recuerden que siempre están disponibles estos mensajes, así como las notas del contenido del mensaje. Está disponible en YouTube por un lado y las notas están disponibles en YouVersion. Se envía por comunidad el enlace, ¿verdad? Los enlaces, distintos enlaces para cada uno de esos mensajes. Así que de vez en cuando es bueno regresar y escuchar. Si se perdió alguno de la serie, de cualquiera de las series, sepan que están ahí disponibles. Miren, y en esta serie de Una Vida Generosa, dijimos algo bien importante al inicio y a través de toda la serie. Decíamos que una vida generosa, que la generosidad en las personas nace de una actitud de abundancia, nace de una actitud de ser empáticos, ¿verdad? De ver la necesidad en los demás y nosotros condolernos y actuar. Y veíamos, por lo menos en el primer mensaje, los diferentes tipos de generosidad que hay. Decíamos que hay generosidad espontánea, vimos el ejemplo del samaritano. Dijimos que hay generosidad estratégica, que es cuando nos planificamos para ser generosos de manera frecuente. Hablamos después de eso del diezmo. El diezmo es un acto de generosidad estratégica, planificado. Y hablábamos también, no sé si recuerdan el otro tipo de generosidad, ¿cuál era? Generosidad comienza con S de sacrificio. Sacrificial, generosidad sacrificial, ¿verdad? Y es cuando, como decíamos, damos hasta que nos duela. Y eso no solamente estamos hablando de dar dinero, estamos hablando de dar de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de dar nuestros dones a favor de los demás. Y de hecho, de ese tipo de generosidad, aunque no es parte de la serie, queremos hablar en el día de hoy. Estamos celebrando, obviamente, y lo vimos por ahí, lo que salieron por algunas de las congregaciones tradicionales, vieron que algunas palmas, algunas ramos. Hoy es Domingo de Ramos, no sé si sabían eso, ¿verdad? Se celebra por ahí con palmitas, hacen procesiones, todo eso. Y realmente es interesante estas fechas que se dan, Semana Santa, ¿verdad? Que ya estamos oficialmente en ella. Porque realmente en el origen de estos eventos, vemos que en esa semana final de la vida terrenal y del ministerio de nuestro Señor, se dan una serie de eventos que quedan plasmados en la historia, que quedan muy, en el caso de nosotros los creyentes, muy enraizados, muy engranados con quiénes somos. Bueno, aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? En el centro hoy. Hoy vamos a estar celebrando lo que llamamos la comunión o la Santa Cena. Y es algo que el Señor hizo en su momento con el grupo de personas con la que Él trabajó e hizo ministerio durante 3 años y pico. Entonces, todos esos eventos que se dan en esa última semana tuvieron una increíble incidencia en esa semana, en el inicio del cristianismo, ¿verdad? Que se dio unos días después y hasta nuestros días. De nuevo, aquí estamos hoy celebrando algo que viene de esa tradición, de eventos que ocurrieron en esa semana. Ahora bien, algo interesante que debemos notar también de lo que ocurre en esa semana es la polarización existente entre las facciones de la época. Había un grupo, los que habían creído en Jesús y lo que Él decía, ¿verdad? O quien Él decía ser, que estaban obviamente del lado de Jesús, y había otro grupo totalmente negado, renuente, que lo desechaban, que de hecho lo criticaban y lo condenaban. Entonces, está esos extremos. Y vemos cómo esos extremos se manifiestan, por un lado, en el Domingo de Ramos, cuando el Señor entra en su entrada triunfal a Jerusalén, y por el otro lado, como esas multitudes u otras multitudes, algunos dicen que algunos de los que estaban primero victoriando también se pusieron en la otra, pero vamos a decir que eran dos multitudes diferentes.
Una que lo victoriaba y lo celebraba en la entrada triunfal, y otros que lo acusaban, y como una turba de esa del linchamiento que se arman por ahí, pedían que lo crucificaran. Entonces vemos que había posiciones radicales, posiciones encontradas. Habían dos bandos. Y como yo decía, esos eventos siguen hasta nuestros días. Hoy hay dos bandos. De hecho, hoy hay muchos bandos. Pero están los que creen y siguen a Jesús como sus discípulos, y están los que no lo siguen, los rechazan, lo critican y maldicen su nombre en algunos casos. Nada, dentro de ese contexto vemos otros eventos que se dan, si vamos como bajando en el embudo, y vemos otras actitudes que asumen dos personajes importantes de esa historia. Por un lado, tenemos la prepotencia de la autoridad romana, ¿verdad? El engreimiento que demuestra Poncio Pilato, gobernador de Judea, gobernador romano en Judea. Él era la autoridad máxima en los tiempos de Jesús del imperio romano que ocupaba lo que era Judea. Y él toma esta actitud arrogante, toma una actitud de que yo mismo soy y que yo soy el que mando, pero todo eso era una posición cobarde, disimulando el terror que él le tenía al emperador Tiberio César. Él sabía que su posición era una posición política frágil porque estaba en un lugar caliente. Y él temía de que en cualquier momento le dieran para abajo, ¿verdad? Si las cosas se salían de control. Por el otro lado, entonces, tenemos, ¿verdad?, el extremo de aquel que en vez de ser prepotente, pudiendo serlo quizás, y de creerse que era la última Pepsi-Cola o Coca-Cola del desierto, coja usted la marca que le guste, realmente toma una posición de humildad. Toma una posición de servir a los demás en amor. Y ese es nuestro Señor. La prepotencia, la arrogancia enfrentada a la humildad. Y lo interesante es que tanto en el evento que se da entre Pilato y Jesús, pero el evento que se dio antes entre Jesús y sus discípulos, hay un común denominador. ¿Quién se atreve a aventurar y decir qué o cuál es ese común denominador? ¿Qué podían tener de común esos dos eventos? De Pilato con Jesús y de Jesús con sus discípulos. ¿Dónde se juntan esas dos calles? En ambos eventos se da el uso de un instrumento muy común en la época y todavía común en algunos de los lugares donde tú y yo vivimos. La Biblia dice que tanto Pilato como Jesús tomaron ¿qué? Un recipiente con agua. En dominicano eso se traduce como una palangana. Fausto, que ha viajado más por países de Centroamérica, el Caribe y allende los mares. Y aquí en el patio esa cuestión es una ponchera, ¿verdad? No, tampoco, vacinilla no. La vacinilla es gacha porque tiene una orejita y le falta una. Las bateas son más grandes porque se usan para lavar y son corrugadas. Pero está bien, ponchera. Tanto Pilato como Jesús usan una ponchera. La Biblia no lo llama así, pero dice sí, un recipiente con agua. Ahora, lo interesante es que dado el uso que cada uno dio a esa ponchera con agua, eso nos permite, y en el caso de este mensaje de hoy, nos permite enfocar esos eventos, ¿verdad?, haciendo una analogía precisamente basado en la ponchera. ¿Qué actitud tuvo Pilato? ¿Qué actitud adoptó Pilato cuando pide que le traigan una ponchera? En contraposición, ¿qué actitud asume el Señor
cuando Él mismo busca la ponchera. Desde ahí estamos viendo, ¿verdad?, prepotencia, arrogancia, mandato, orden, estatus, con servidumbre, con humildad. Y cuando vemos, y lo vamos a ver hoy detallado, el uso que cada uno de ellos dio a la ponchera, vamos a entender aún más muchas cosas en cuanto a lo que es la actitud que cada uno de ellos, ¿verdad?, toma, tanto física como mental. De ahí que hemos titulado el mensaje de hoy, erguido en arrogancia, inclinado en humildad. Originalmente, cuando hicimos el bosquejo, el título era 2 poncheras, 2 actitudes. Y el hermano Janiel, ¿verdad?, en producción, yo mandé, ¿verdad?, para que tuvieran idea de qué vamos a hacer, el elemento. Él dijo, está bien el contenido, pero esa vaina no me gusta, ese título. Bien, hermano Janiel, donde quiera que estés, 2 poncheras, 2 actitudes no se vale. Erguido en arrogancia, inclinado en humildad. Y eso realmente refleja las situaciones que vivimos y que vemos que ocurrieron en ese momento. Vamos a ponernos de pie un momentito para orar antes de seguir adelante. Padre, muchas gracias te damos porque nos permites venir aquí este domingo, Señor, en que celebramos el momento de tu entrada triunfal a Jerusalén. Y queremos, Señor, más que ese momento que ciertamente fue de gozo y de alegría, queremos celebrar, Señor, el que tú hayas entrado, Señor, triunfalmente en nuestros corazones. Pedimos que asimismo la palabra que vamos a ver hoy sirva, Señor, y llegue a nuestras vidas y nos transforme, Señor. Ayúdanos a ser humildes, a ser obedientes, a seguir tu ejemplo en cada cosa que hagamos. Esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi hermano. Te pueden sentar. Entonces vamos a ver hoy, como yo vengo anunciando ya, por un lado, el servilismo cobarde, ¿verdad?, la actitud de servilismo que toma Pilato, ¿verdad? Él está asustado y eso lo lleva a reaccionar, ¿verdad? Muchas veces como cuando uno se ve acorralado, uno acciona de una manera para disimular, ¿verdad?, el miedo que puede sentir. Y vemos que él adopta una actitud arrogante. Y esa es la primera de las 2 actitudes, ¿verdad? La ponchera de Pilato, ¿qué significa? La actitud arrogante que él asumió. Él lo hizo y de hecho todo lo que sucede, y lo vamos a leer un momentito y lo vamos a ver, es buscando evadir su responsabilidad. Pilato le quiso, y de hecho así lo hizo, echarle el muerto, literal, a otra gente. No tuvo las agallas de asumir la responsabilidad de dar la orden final. En contraposición, vemos la actitud de humildad, la actitud de mansedumbre que adoptó nuestro Señor. Vemos que eso dio una serie de sacrificios, o como resultado, una serie de sacrificios que siguen impactando nuestras vidas hasta el día de hoy, como yo decía al inicio. Y vemos como Él estuvo dispuesto a someterse voluntariamente para aceptar, guiado por el Espíritu, que se llevara a cabo el plan divino. No el plan humano, ¿verdad? No el plan que los religiosos judíos y Pilato mismo creían que habían ellos llevado a cabo, sino que Dios, ¿verdad?, había trazado un plan divino, el cual Jesús humildemente y en obediencia aceptó. Entonces, por un lado vamos a ver la ponchera de la arrogancia, una responsabilidad evadida. Gracias, Valeria. Esta es la ponchera de la arrogancia. No tiene agua, no se preocupe. Y hasta se oye feo. Pero esa es la ponchera de la arrogancia, ¿verdad? La ponchera de evadir una responsabilidad que yo tengo. Pensemos en las veces que tú y yo no hemos lavado las manos ahí. Vamos a hablar de eso en un momentico. Pero fíjense, la historia de Pilato es realmente interesante. Él se deja sonsacar, siendo el gobernador romano,
se deja sonsacar porque la élite religiosa del momento de Judea se acerca a él y junto con ellos traen una multitud de personas pidiendo que Pilato tome ciertas acciones. Vamos a ver un video en ese sentido y traten de mirar a los lados si aquí adelante no lo pueden ver. Bueno, habíamos visto eso, ¿verdad? Y interesante la forma en cómo esta película, ¿verdad?, de tantas, describe ese momento. Yo recuerdo cuando la vi esa película, hace todos los años del mundo. De hecho, ¿cuántos no la han visto? Ok, los que no la han visto aprovechen, está en Netflix hasta el 31 de marzo. Pero si no la has visto, o si la has visto, eso representa, y creo que se queda corto con todo y lo cruento que está, ¿verdad?, mostrado aquí en la pantalla, de lo que nuestro Señor pasó. Lo que sí representa muy bien es la negativa de Pilato. La negativa de él asumir su responsabilidad, de decir sí, crucifícalo. Él era el único que tenía autoridad de decir sí o no. Se lava las manos y dice, denle ustedes para allá. En Mateo y Juan hay varios pasajes que nos hablan de este momento, de este proceso. ¿Verdad?, resaltan algunos elementos especiales de lo que sucedió aquí, lo que acabamos de ver. Hay algo importante que debemos entender y es que Pilato estaba consciente de por qué habían traído a Jesús delante de él. Mateo 27, 18 dice, él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Él estaba consciente de que Jesús, ¿verdad?, no era un criminal nefasto como ellos lo querían pintar. Lo que sí él estaba también consciente era de que ciertamente Jesús y lo que sucediera con Jesús amenazaba su influencia y su popularidad. Él quería estar congraciado tanto con los lugareños como también con el César. Sin embargo, él reconocía que este hombre, como lo dice varias veces, y lo dice Juan 18:38, este hombre no es culpable de ningún delito. De hecho, en Mateo vemos como Pilato, ¿verdad?, y no lo vamos a buscar esos pasajes, él adopta una posición similar de reconocer que Jesús no es culpable, de que Jesús no merece morir, ni que merece morir crucificado. De hecho, cuando vemos a Jesús en ese estado, es porque Él accede a castigarlo, a latigarlo, entendiendo que con eso la sed de venganza o de mala voluntad que tenían los religiosos judíos y el pueblo contra Jesús se iba a aplacar. Y los que conocen la historia saben que no fue así, obviamente, y que ellos prefirieron que le soltara a un delincuente, Barrabás, antes de soltar a Jesús. De ahí que Pilato pasa entonces, ¿verdad?, cediendo a la presión política, a la presión religiosa, pasa entonces a lavarse las manos y a desentenderse. Lo vemos como lo dice Mateo 27, 24. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio. Así que mandó a buscar un recipiente con agua, una ponchera, y se lavó las manos delante de la multitud, a la vez que decía, soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es ¿de quién? De ustedes. Yo estoy evadiendo, estoy traspasando, le estoy dando de espalda a la responsabilidad que sé que tengo, pero cobardemente digo que es tuya y tuya y tuya. Ustedes están gritando crucifícalo, ustedes me lo trajeron aquí, ustedes lo tienen amarrado, denle para allá. Ustedes son responsables. Es increíble, ¿verdad? Vemos como él toma, ¿verdad?, la vía fácil, vamos a decirlo así. Incluso él quizás se siente un poquito presionado y vimos ahí a su esposa en un
par de momentitos, porque ella le había dicho, mira, no te metas con este hombre. Yo anoche me soñé con él. Deja ese lío, mándalo, devuélvelo, lo que tú quieras, pero no te metas con ese hombre. Entonces, él estaba presionado por todas partes. Los que pedían, los que decían que no. Su esposa, alguien a quien él, si es como soy yo y somos la mayoría de los maridos aquí, a quien él escuchaba y se llevaba de sus consejos, ¿verdad? Maridos, levanten las manos. ¡Hey! José Gabriel fue el primero. Pero fíjense, esa fue la realidad de Pilato. Ahora, lo interesante del caso es que Pilato no es el primero ni el único que se lavó las manos. ¿Cuántos recuerdan otros episodios donde las personas se lavaron las manos de la responsabilidad? Nadie. ¿Cómo es posible? Veamos algunos ejemplos. El primerito que se lavó las manos, ¿quién fue? El marido de Eva, dice la hermana. Adán, el Señor lo confronta y le dice, ¿qué pasó, Adán? Dice Génesis 3:12, el hombre contestó, la mujer que tú, oh gran Dios, no, que tú me diste, fue que me dio del fruto y comí. Sí, porque ella, vamos a perdonar a Eva, pero yo sabía que se iba a calentar el tema. Pero Adán, el primer hombre, ¿verdad?, acude a la ponchera metafórica del lavado de manos. El primer hijo, Caín. Después que él asesina a su hermano, Dios le dice, Caín, ¿y tu hermanito? ¿Dónde está Abel? Génesis 4:9, Caín le contesta a Dios, ¿verdad? Dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Caín contesta, no lo sé. Y dice, como para, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Ahí está Adán, ahí está Eva. Yo creo que él decía su primer nombre, ¿verdad? Pues no sabía papá, mamá. Pero ahí están ellos, ahí está tú. ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Actitud de evasión de la responsabilidad. Moisés. En el caso de Moisés es interesante porque Moisés quiso lavarse las manos, como digo yo, a priori. Señor, mira, no, yo no me meta en esos líos. Éxodo 4:10 dice, oh Señor, no tengo facilidad de palabra. Nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. No era que él había hecho algo, no era que había ni mentido, ni comido, ni matado. Era que el Señor le estaba pidiendo hacer algo y él, predispuesto, se quiere lavar las manos de esa responsabilidad. Su hermanito, aquí hay un tema con los hermanos, vamos a ver qué está pasando. Pero luego Aarón intenta negar su responsabilidad. Moisés tiene 40 días, 40 noches en el monte, está recibiendo los mandamientos del Señor. Y cuando Moisés baja, ¿qué encuentra? ¿Qué encuentra? Desacate completo, fiesta, bulla, fuego y un becerro de oro. Un teteo de oro, un becerro de oro, perdón. O sea, los israelitas estaban en teteo full allá al pie del Sinaí. Y yo creo, y me van a excusar los teólogos y demás aquí, yo creo que este es el ejemplo más que uno quisiera como coger la poncheridad por la cabeza. Aarón, cuando Moisés dice, ven acá Aarón, y explícame este becerro. Aarón responde, Éxodo 32, 23, 24. Ellos me dijeron, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Así que yo les dije, oye, pero qué pecho de Aarón. Así que yo les dije, los que tengan joyas de oro, que se las quiten.
No puedo leer esto con una cara seria. Cuando me las trajeron, no hice más que echarlas al fuego y salió este becerro. Yo pienso como en tres términos que yo quisiera decirle a Aarón, pero ninguno son cristianos, y, ¿verdad? Me bajan de aquí y me sacan al food court. Salió este becerro. Milagro. Gedeón, y terminamos con Gedeón, este listado, ¿verdad? El Señor le encarga una misión. El Señor le dice, mira, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer con poco hombre, tú vas a ver, te van a triunfar. Jueces 6, 14, 15 dice, entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Tú no vas solo, tú tienes fuerza, tú tienes hombres, poquito, pero tienes, pero yo soy el que te envía. Y si yo te envío, yo voy contigo. Pero, Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Otro que se lavó las manos en la ponchera de la responsabilidad evadida. Y así pudiéramos seguir, ¿verdad? Pudiéramos seguir hasta mañana buscando ejemplo tras ejemplo en la palabra. Sin embargo, cuando cada uno de ellos intenta evadir la responsabilidad, cuando cada uno de ellos dice no saber o alega que no está capacitado, ¿qué hace Dios? Le dice, sí, está bien, déjalo así. El Señor no aceptó sus excusas. El Señor insistió, los forzó, les torció el brazo para que asumieran sus responsabilidades. Y es bueno criticar a toda esta gente, ¿verdad? Todo lo que ellos hicieron. Pero ¿y tú y yo? Cuando el Señor nos capacita, cuando el Señor nos da dones, cuando el Señor nos coloca en posiciones especiales, privilegiadas, para hacer de impacto, no aquí en la congregación, no aquí en nuestra comunidad de fe, en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en el círculo de influencia en el que nos movemos. Y decimos, no, yo no estoy capacitado. Yo no puedo hacerlo. Estamos siendo Moiséses. Estamos siendo Gedeones. No es lo que Dios quiere. Volviendo a Pilato entonces y a las acciones que él tomó, es importante entender cómo él realmente alardeó de tener ese poder sobre Jesús. ¿Verdad? Juan 19:10 dice, ¿por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Él insistía, ¿verdad?, en que él era el poderoso, él tenía la sartén por el mango. Pero sabemos claramente que como el Señor le contesta, tú crees que tiene poder. ¿Verdad? Si yo ahora le digo a mi Padre que me mande legiones de ángeles y me libre de esto, olvídate, todo este pedazo se va. Sin embargo, ¿qué hizo el Señor? Humildemente aceptó, ¿verdad?, lo que era su destino. La principal lección entonces de esto de Pilato es que él realmente brilló más, no por las acciones que él tomó, sino por las inacciones, ¿verdad?, por la falta de actuar con lo que él estaba investido para actuar. Él podía impartir justicia, decidió no hacerlo. Él podía hacer algo a favor de Jesús y decidió lavarse las manos. Hoy sabemos que eso es todo parte del plan divino, que todo eso tenía que ocurrir, que la traición de Judas debía suceder. Pero en el momento, esa es la actitud que él exhibe, una actitud de inacción. Y de nuevo, si cuando a ti y a mí se nos presenten momentos de decisiones cruciales, momentos donde debemos tomar acción y no la tomamos, no creamos que solamente somos nosotros los que estamos, ¿verdad?, quedando mal, o que nadie se va a enterar, o que no hice, o que sí hice. Le estamos rindiendo un pobre servicio a nuestro Dios y al reino. A cada uno de los que estamos aquí, que decimos ser discípulos de Jesús, Él nos ha empoderado, nos ha capacitado
para que tú y yo podamos hacer una diferencia, para que tú y yo podamos asumir la responsabilidad de las cosas que debemos de hacer. Hay una segunda ponchera. Está la ponchera de la humildad, ¿verdad? La responsabilidad asumida. Gracias, Valerie. Unas horas antes de que Pilato, ¿verdad?, hiciera esto que hizo con Jesús, lavándose las manos de una sangre inocente, ese mismo inocente había tomado una acción que demostraba realmente un momento y una acción más piadosa, más significativa. Vamos a ver cuál fue esa acción. Amigos míos, amigos. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Él. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en una ponchera. Luego comenzó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Esa ponchera se convirtió en la ponchera de la responsabilidad asumida. El Señor hizo lo que tenía que hacer. Había un plan divino. Eso que Él hizo en ese momento, lavar los pies a sus discípulos, era parte de ese plan. Era parte de la lección que Dios quería que a través de Cristo nosotros, sus discípulos y todo lo que hemos venido a partir de ahí, recibiéramos como enseñanza de una vida generosa, sacrificada. De una actitud de humildad como no ha habido otra. Cuando dice aquí el versículo que leímos, que Él se quita el manto, literalmente Él está despojándose de lo que, ¿verdad?, de su autoridad, vamos a decirlo así, o de su prepotencia, o lo que fuera que representara el manto, ¿verdad? En ese momento. Se quita el manto y dice que se ciñe, se pone una toalla y toma la actitud que vimos. Filipenses 2, del 5 al 8 dice que tengamos la misma actitud, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esa fue la actitud de Jesús. Ese fue el ejemplo de generosidad sacrificial que nos dejó el Señor. Cuando somos generosos muchas veces pensamos, que yo hago, tengo, doy, pero llegar a este extremo, que para muchos sería un extremo de humillación, llegar al extremo de entregar su vida, de ser generosos hasta que nos duela. Pilato, a no ser por esta historia, quizás nunca se sabe, tú y yo quizás nunca hubiéramos sabido de él. Esos fueron los 15 minutos de fama de Pilato. Sin embargo, Jesús, conocemos su vida, conocemos las profecías, conocemos lo que Él hizo en su ministerio y lo que ha seguido haciendo hasta nuestros días. Seguimos hablando en buena forma de Jesús. Y debemos decidir tú y yo qué queremos ser. Si queremos ser famosos como Pilato o si realmente queremos ser conocidos como es conocido Jesús. En
1900 años después, 1943 más o menos, el primer ministro del Reino Unido en ese momento, Sir Winston Churchill, dice estas palabras: el precio de la grandeza es la responsabilidad. El precio de la grandeza, de tu ser grande, ¿verdad?, es la responsabilidad. En otras palabras, lo que él está diciendo es: para ser exitoso en la vida, se necesita un alto grado de compromiso, y enfatiza que para alcanzar las grandes metas hay que enfrentar grandes desafíos. Hay que cumplir, como dice bien, las obligaciones, y hay que actuar con decisión y con valentía. Como creyentes, si queremos ser grandes, y no grandes de famosos ni de muy reconocidos, sino, como dice, grandes en el reino de los cielos, eso comienza con un compromiso que tú y yo adquirimos y que procuramos cumplir. Obligaciones que tenemos en la palabra, que leemos diariamente, que el Señor nos muestra a través de mensajes, a través de canciones, que Él espera que tú y yo cumplamos. Como discípulos de Jesús, tú y yo no podemos seguir poniendo excusas. Como discípulos de Jesús, no podemos seguir culpando a otros de las cosas que son nuestra responsabilidad y que nosotros no cumplimos. Tú y yo, como discípulos de Jesús, no podemos seguir evadiendo, ¿verdad?, aquellas cosas que claramente el Señor ha puesto en nuestros corazones, en nuestras mentes, y nos dirige en esa dirección. Dios espera que tú y yo, como sus hijos, reflejemos el carácter de Cristo. Que tú y yo seamos como Jesús. Que no hagamos una evasión, ¿verdad? No demos la espalda a nuestra responsabilidad, sino que realmente asumamos esa responsabilidad. Una vida generosa, como hablamos y como estamos diciendo hoy, estando en una posición de asumir responsabilidades, debe ser algo que se distinga de las vidas de aquellos a nuestro alrededor. Sirviendo a los demás, cumpliendo con lo que los demás saben y esperan muchas veces que nosotros como cristianos podemos y debemos hacer. Quiero terminar con una cita de John Stott, de un artículo que se publicó en la revista Christianity Today, que se titula 4 maneras en que los cristianos pueden influir en el mundo. Dice así esta cita: Cristo y su iglesia han ejercido una enorme influencia. Y si tan solo nuestra vida mostrara un compromiso absoluto y pleno por Jesucristo, entonces tendríamos mucha más influencia de la que tenemos. Entonces, desechemos el pesimismo, pero también el optimismo ciego que nos lleva a pensar que la utopía está a la vuelta de la esquina. No podemos tomar ninguno de esos extremos. Sigue diciendo Stott: lejos de esos extremos, los cristianos debemos tener una mente sobria, ser bíblicamente realistas y tener una doctrina equilibrada de la creación. No somos impotentes, como algunos alegan. Por el contrario, me temo que en realidad a menudo somos perezosos y cortos de vista, faltos de fe y desobedientes de la misión que Jesús nos encomendó. Muchas veces actuamos como Pilato. Muchas veces tenemos un cargo, una responsabilidad y le huimos. Como dices todo aquí al final, me temo que a veces ni siquiera eso, es que somos haraganes. Que no queremos sacar el tiempito que toma manejar para ir
donde sea que el Señor nos está mandando que vayamos. Hoy hay discipulado, está lloviendo, la semana que viene. No seamos perezosos, no seamos faltos de fe, no seamos desobedientes a la misión que el Señor nos ha encargado. Nos ponemos de pie, por favor. Y como siempre decimos aquí, ¿verdad? El seguir al Señor requiere sacrificios. El seguir a nuestro Padre, el ser hijos de Dios en plena, ¿verdad?, funciones, requiere de que nosotros pongamos de lado muchas cosas que nos distraen, que nos ocupan el tiempo, nos ocupan nuestras energías. Realmente el Señor quiere que nosotros mostremos una fe que actúa, una fe que asume la responsabilidad que Él nos ha dado y que refleja los valores, ¿verdad?, cristianos. Esta semana teníamos un grupo de misiones de Estados Unidos que estuvo aquí y hicieron varias obras. El viernes en la noche, en la reunión final que se tiene, varios de los jovencitos que hablaban, 16, 17 años la mayoría, usaban una frase que es muy común cuando hay grupos como estos, ¿verdad? Y cuando hay grupos que van a un lugar a hacer la obra misionera. Y eso es lo que yo quiero invitarnos a nosotros hoy aquí también. Que tú y yo, ¿verdad?, podamos actuar en fe, que tú y yo podamos ser, como decían los jóvenes, los pies y las manos de Jesús. Los pies de Jesús que caminaron millas, ¿verdad?, muchos kilómetros, llevando el mensaje, ¿verdad?, de salvación, la buena noticia. Y que también seamos las manos de Jesús, que hicieron milagros, que resucitaron, ¿verdad?, personas muertas, pero que también se inclinaron en humildad y lavaron los pies de sus discípulos, de sus amigos más cercanos. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que imitemos ese ejemplo de Jesús. Oramos. Padre bendito, muchas gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por tu gran amor, Señor, y la manera en cómo tu palabra, Señor, nos muestra las lecciones que debemos de aplicar a nuestras vidas, Señor, de manera continua, de manera permanente. Gracias, Señor, por el gran sacrificio de tu Hijo Jesús. Muriendo en la cruz, Señor, no sin antes haber pasado por tortura, no sin antes también haber hecho milagros, Señor, y curado enfermos, y también, Señor, haber lavado en humildad los pies de sus amigos cercanos, de sus discípulos. Ayúdanos, Padre, a que podamos aprender, a que podamos imitar, Señor, de manera sincera, con un corazón realmente arrepentido y entregado a ti, las acciones de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos, Señor, en este día. Sigue con nosotros en el resto de nuestro tiempo juntos aquí. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, se pueden sentar.